Permítame compartir algunos ejemplos de cómo lucen algunas de estas iglesias de celebración de células. Una de las preguntas que surge usualmente es, ¿habrá una pérdida de control si descentralizamos muchos de los ministerios de la iglesia hacia estos grupos pequeños que son liderados por personas laicas? ¿Qué si estos grupos se desarrollan de forma negativa? ¿O si se separan? ¿O si tienen malas enseñanzas? ¿O qué si los líderes de estos grupos se hacen problemáticos? Y sí, ciertamente puede pasar, pero no tiene que pasar. De hecho, una de las claves, como he mencionado antes, una de las claves para hacer que el modelo de la iglesia de células funcione bien es el entrenamiento y supervisión de los líderes de las células. Yo recomiendo al menos una reunión mensual con esos líderes de células. Algunas iglesias dicen, bueno, nos reunimos 1 o 2 veces al año. Eso no es contacto lo suficientemente cercano para esos líderes de células. Necesitas tener un entrenamiento mensual o algún tipo de reunión donde estás en contacto con ellos regularmente. Y de ahí, la gente que está supervisando esos líderes de células deben visitar esos grupos y ver lo que está en realidad pasando en los grupos. Entonces, existe en realidad un rol de supervisión bastante cercano que está sucediendo aquí. Esos grupos no deberían estarse desarrollando solos de su propia manera, sino que si están siendo correctamente supervisados, el liderazgo de la red va a estar al tanto de lo que sucede. También, ¿quién es aprobado para convertirse en un líder de célula oficialmente? No cualquier persona puede levantarse y decir, yo quiero liderar una célula. Estos líderes de células deben pasar por algún tipo de entrenamiento o deben por lo menos ser aprobados por el liderazgo de la red. Entonces, esa es una de las maneras en las que mantienes consistencia. Algunas iglesias que tienen grupos de células, ellos determinan el currículo que van a estudiar o los temas de lo que van a hablar. Muchas veces las células se reúnen para discutir el sermón del domingo y se proveen preguntas para esos grupos y entonces los temas que se discuten y la manera en la que se lleva el liderazgo de esos grupos es bastante guiado por el liderazgo de la red de las iglesias. Entonces, en realidad, a veces en culturas fuertemente orientadas hacia la autoridad, por ejemplo, en Corea, tienes uno de estos sistemas de células más fuertes. Donde te encuentras en problemas es cuando el sistema es llevado de forma muy suelta y no hay suficiente supervisión y equipamiento de esos líderes de células. Entonces, esa va a ser una de las claves para hacer que esto sea eficiente. Pero puedes ver que está basado en un modelo de empoderamiento. Es por eso que sí encaja con la perspectiva de plantación de iglesias apostólicas, porque lo que estás haciendo es empoderar a las personas locales, laicas, para que hagan ministerio en las primeras filas. Esos líderes de células están liderando la enseñanza o dando cuidado espiritual a aquellos en sus grupos. Entonces, en realidad, es un tipo de empoderamiento. Ahora, un ejemplo bastante único, yo no he visto nada como esto en ningún otro lugar del mundo, es el ejemplo de la iglesia Cenox Christian Fellowship, ubicada en Columbus, Ohio, en los Estados Unidos. Esta, en realidad, es una red de iglesias hogar, pero muy fuertemente entretejidas, muy bien estructurada y supervisada. Inició en realidad en los años 70 como un movimiento de estudiantes. Muchos estudiantes estaban llegando a conocer a Cristo y formando grupos de hogares, y de ahí se desarrolló con el paso de los años. Entonces, lo que ellos tienen es una red de casi 150 iglesias hogar. Y cada una de estas iglesias tienen de 50 a 60 personas que asisten a estas iglesias hogar. Pero también tienen lo que llaman enseñanzas centrales. Y eso es una reunión central en su edificio. Tienen un gran edificio donde reúnen a su liderazgo y comparten tiempos de enseñanzas. Entonces, tienen estos pastores que predican y que están muy bien entrenados, y ellos son quienes dan la enseñanza central para los líderes de las células y los demás que son parte de la iglesia. Entonces, esta es una manera de asegurarse de que existe una enseñanza fuerte en el movimiento. A veces, si solo tienes iglesias hogar sin este tipo de enseñanza central,
Esos líderes de células puede que no estén muy bien entrenados en teología. Entonces, el riesgo es que ellos se involucren en falsas enseñanzas o un liderazgo inapropiado. Ese es un riesgo muy grande. Entonces, al tener estas enseñanzas centrales, tú te estás asegurando de que una enseñanza buena y bíblica está siendo impregnada a través de los grupos de hogar. Entonces, estas enseñanzas centrales se realizan en 3 diferentes localidades en la misma ciudad. Ellos tienen también un extensivo programa de educación para adultos. Esta foto aquí muestra una de sus localidades centrales. Ellos tienen programas para nuevos creyentes, para ayudar a discipular a nuevos creyentes, para aquellos que quieren convertirse en líderes de iglesias de hogar y de ahí en sociedad con Trinity, donde yo enseño. Ellos tienen un programa extendido de maestría en ministerio cristiano que ofrecen a personas de su personal o personas de otras iglesias que también pueden participar en ese programa. Entonces, tienen un muy fuerte programa de entrenamiento ministerial basado en la iglesia, en el que se han asociado con uno de los mejores seminarios del mundo para proveer excelente entrenamiento para sus líderes de más alto nivel. Entonces, es un programa muy bien desarrollado para que estas iglesias hogar sean integradas al sistema. También operan escuelas cristianas. Tienen 3 escuelas cristianas. Tienen varios programas para jóvenes, para niños, misiones urbanas, ministerios de misiones globales. Entonces, al ser parte de esta red, a pesar de no tener lo que sería ese gran servicio de alabanza y celebración, ellos son lo que nosotros llamamos un movimiento radical de iglesias células que no tienen una celebración central. Todavía cooperan como una red para proveer estos ministerios especializados para la juventud, para una iglesia hogar que digamos que solo tenga un adolescente como parte del grupo. Los adolescentes les gusta y necesitan tener otros amigos cristianos de su edad. Entonces, para eso tienen un ministerio de jóvenes que se reúne y es colectivo de todos los diferentes grupos hogar. Entonces, al ser parte de esa red, de verdad que tienen lo mejor de los 2 mundos. Tienen una enseñanza buena y sólida y equipamiento, tienen buena supervisión y algunos ministerios especializados, pero de nuevo, el enfoque está primordialmente en la iglesia hogar. Entonces, ellos han crecido a una asistencia de alrededor de 4,500 personas que son parte de estos diferentes grupos de hogar. Y están alcanzando personas para Cristo. Son muy orientados al evangelismo. Entonces, de alguna manera son únicos como grupo. Pero es muy emocionante la manera en la que están haciendo ministerio. Yo no he visto esto repetirse de esta manera en ningún otro lugar. Hay otras iglesias de celebración de células que son parecidas, pero este es un ejemplo bastante único. Y la razón por la que comparto esto para expandir su entendimiento acerca de la manera en la que se puede hacer el ministerio de la iglesia. No siempre tiene que ser de la forma en la que tu iglesia local siempre lo ha hecho. Te invitamos a participar en un proyecto internacional de compartir el Evangelio y de enseñanza bíblica. Que estas oportunidades de educación cristiana estén disponibles a personas de todo el mundo depende de todos nosotros. Apreciamos y necesitamos tus oraciones y apoyo financiero. Para más información, por favor, visita tvsseminary.com. A veces las personas dicen, bueno, en realidad se considera multiplicación de iglesias si estás multiplicando células, pero no celebraciones. En otras palabras, tus celebraciones grandes en las que todos los cristianos de los grupos de células se reúnen para alabar y recibir instrucción, quizás tú no creas nuevas celebraciones, pero sigues reproduciendo células. Y mi respuesta a eso es sí, siempre y cuando esas células estén cumpliendo las funciones bíblicas de iglesia. Recuerden que la Biblia no define iglesia en base a tener un edificio o un pastor pagado y esas cosas. Se están reuniendo para recibir enseñanza apostólica, para oración, para compañerismo, para compartir la mesa, para evangelizar, para servir. ¿Están cumpliendo las funciones bíblicas de iglesia en un menor nivel? ¿Se están en realidad multiplicando? En otras palabras, ¿están en realidad creciendo esos grupos de células y creando nuevas células? Esa sería una pregunta. Pero, eventualmente, incluso las celebraciones deben reproducirse. Por la geografía, puede que estés alcanzando a personas de una comunidad distante y es difícil para ellos llegar a una celebración central.
o por limitaciones del espacio. Puede que tu edificio no sea lo suficientemente grande para toda tu gente. O puede ser por diferentes culturas y diferentes necesidades de las personas. Sabemos que puede haber un cierto tipo de demográfica, un tipo de persona que viven en zonas urbanas, cierto nivel de ingresos y educación, y puede que hayan personas que viven en diferentes vecindarios que tienen diferentes tipos de necesidades. Quizás tienen pobreza, son menos educados, tienen diferentes tipos de necesidades sociales. Entonces puede que necesites una celebración que funcione mejor para relacionarse con ellos y que ministre de forma más eficiente en base a sus necesidades particulares. Un ejemplo más sería la Tokyo Horizon Chapel en Japón. Ahora, Japón es famoso por ser uno de los campos misioneros más difíciles del mundo, donde hay muy pocos cristianos y donde el evangelismo es muy difícil. Pero cuando yo visité Japón hace un par de años, me reuní con un par de líderes de esta iglesia. Y fue fascinante escuchar la manera en la que esta iglesia en Tokio, Japón, se ha desarrollado. Ellos han plantado entre 1991 y 2007, cuando yo estuve ahí, 16 iglesias hijas. Y esto es en Japón, que es un lugar difícil para trabajar. Ahora, el tamaño de esas iglesias hijas puede variar entre 10 personas a 150 personas. Entonces, algunas de ellas son una reunión muy pequeña en un hogar, como una iglesia hogar, pero están siendo liderados por la iglesia central. Ellos puede que estén recibiendo sermones en video que miran en su iglesia hogar porque no tienen a alguien en esa iglesia hogar que pueda predicar o enseñar. Pero algunas de estas otras se han hecho más independientes, son más grandes y tienen ministerios más completos. Es muy interesante que este ministerio no tiene una membresía formal. Tienen un liderazgo claro, pero no tienen una membresía formal. La gente viene y va. Algunas son iglesias hogar y algunas tienen edificios. Algunas son más locales, en una comunidad pequeña o un suburbio, mientras que otras están en ciudades. Quizás hay una familia o dos que estaban asistiendo a la iglesia principal y se mudaron a otra ciudad o pueblo y dijeron, queremos empezar algo como esto, y fueron empoderados para hacerlo. Y puede que empiecen a reunirse en un hogar para ver cómo crece, y de ahí ese pastor se reunirá con los líderes. Entonces, la mayoría de estas iglesias han sido plantadas en realidad por personas laicas que se han mudado. No han pagado necesariamente a plantadores de iglesias para que vayan a empezar estas iglesias. Han tenido personas laicas con visión a quienes han enviado, han bendecido y han empoderado y entrenado para poder liderar. Ahora, algunas de estas iglesias, conforme crecen, se llegan a pagar a sus propios pastores, pero algunas no, usan sermones en videos. Incluso empezaron a operar su propia escuela bíblica para poder entrenar a pastores para el movimiento. Ellos se dieron cuenta en su experiencia que aquellas personas que habían sido entrenadas en seminarios más tradicionales no estaban hechas para este tipo de ministerio. Algunos de estos pastores que salieron a ayudar a plantar estas iglesias tuvieron que ser hacedores de tiendas, tuvieron que conseguir trabajos normales y sostenerse financieramente por un tiempo. Ellos estaban comprometidos con la causa y eso es la diferencia. Para ellos no eran pastores pagados que conseguían un trabajo, ellos estaban comprometidos con la plantación de las iglesias y se dieron cuenta de que los graduados de seminarios más tradicionales no estaban hechos para este tipo de ministerio. Entonces ellos empezaron su propia escuela bíblica dentro de la estructura de la iglesia para entrenar a los líderes para el movimiento. Entonces yo encuentro que este es otro modelo también fascinante y quizás algunas de las iglesias que están usando estos cursos en videos están desarrollando sus propios sistemas de entrenamiento interno para levantar a sus propios líderes locales sin tener que enviarlos lejos. Entonces estos son solo un par de ejemplos de iglesias de celebración de células o incluso un híbrido en el que están usando una variedad de diferentes modelos en Tokyo Horizon.